Hola, hola a todos, muy bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Hoy estaremos elaborando este portabotellas de agua con hilos sobrantes que tengamos en casa. En mi caso me han sobrado de los proyectos anteriores y realicé esta bolsa. Espero que me acompañen y puedan ver cómo se hace. También tiene esta asa para llevar sobre el hombro cruzado o lo llevan solamente aquí haciendo un nudo así, o la cargas sobre el hombro como más te guste. A mí me gustó los colores que quedaron mezclados y da un contraste elegante. Estos son los materiales que estaremos ocupando: tijera, tengo aguja de tejer número 0, es de cabeza gruesa, así como ustedes aprecian. Voy a estar utilizando toda clase de hilos que tengo de sobra y así es como podemos realizar este proyecto. Como ustedes aprecian, ahí tengo blanco, azul claro, verde oscuro, verde claro, azul más clarito y este es en color crema. Vamos a iniciar con el punto de base. Vamos a hacer de esta manera. Tomamos el hilo y pasamos así, pasamos por debajo y ese es el anillo mágico. Voy a cerrar aquí y sobre este estaré ubicando 12 puntos bajos sobre la anilla, en puntos bajos, de esta manera: 1, 2, 3 y 4, así hasta completar 12. Cuando ya lleguemos a los 12 puntos, este hilo la vamos a apretar, la vamos a alar fuerte y se cierra la parte del orificio. Ahora en el primer punto donde cogimos y en esta pestaña en punto deslizado. Ahora en la siguiente estaré ubicando 2 puntos bajos juntos, 2 puntos bajos juntos en cada cadena. En total serían 24 puntos bajos. Aquí les enseño, vea cómo voy. Recuerden siempre, vamos a estar haciendo 2 puntos bajos sobre el mismo orificio. 1, 2. En la siguiente cadena de nuevo. Bueno, así voy haciendo ya. Recuerden siempre ubicar 2 puntos bajos en cada cadena. Este es con el fin de que ella se vaya aumentando. Aquí puse el primero, vamos por la segunda. Siempre voy en el mismo orificio. 1 y 2. Así hasta completar 24 puntos bajos. Si ustedes aprecian ahí, ella va aumentando de tamaño. Aquí ya he llegado a los 24 puntos bajos. Como este es hilo delgado, entonces se ve de esta manera, pero allí hay 24 puntos bajos. Vamos a medir aquí en la base de esta botella. Como ustedes aprecian, va hacia ancho, entonces vamos a tejer hasta que llegue acá. Cuando ya hayamos llegado a los 24 puntos, voy a estar tejiendo una vuelta en puntos normales. Cuando digo puntos normales, vamos elaborando un punto bajo sobre cada cadena.
estos son los puntos normales, porque voy elaborando un punto bajo sobre cada cadena. Ahora, a partir de aquí, vuelvo y aumento otros puntos bajos, 2 sobre cada cadena. Aquí cojo 1, en el mismo orificio cojo 2, otra vez en la siguiente 1, y en el mismo orificio otra cadena de punto bajo. En la otra paso 1, paso 2, de nuevo cojo 1 y cojo 2 en el mismo orificio, y así sucesivamente voy haciendo el ancho deseado. Cuando ya hayamos hecho las vueltas que necesitamos, ustedes siempre van midiendo en la parte de la botella. Para este tamaño he realizado en total de hileras o vueltas está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas. Siempre se trabajó así como les indiqué en cada puntada. Van aumentando en una hilera, en otra hilera tejen puntada normal en puntos bajos, en la otra hilera vuelve y tejen 2 puntos bajos juntos. Aquí ella misma te va indicando hasta el ancho que tú deseas hacer. Ahora si quiere hacer un poquito más grande, entonces van aumentando y van disminuyendo los puntos. Aquí ya vamos a subir hacia arriba. Estas pestañas de acá atrás es donde vamos a agarrar. No estaré cogiendo estas 2 hebras, estas 2 no las voy a coger, sino que agarro en la parte de atrás. Cogemos la parte de atrás. Voy ubicando en punto bajo también, pero solo la parte de atrás. Voy elaborando de uno en cada pestaña, pero la parte de atrás, de esta forma. Agarro acá atrás. De esta manera es como va elevando hacia arriba. Ustedes aprecian, aquí ya se nota cuando va subiendo. Ya llegué aquí. Desde donde iniciamos a empezar a subir, puse esta marquilla con otro hilo para yo saber a dónde tengo que llegar cada vez que voy empezando. Ahora voy a estar elevando en puntada vareta. Voy a tejer 3 cadenas arriba, 1, 2, 3. Esta es la primera vareta. Iré elaborando en una vareta sobre cada cadena. Ahora sí voy a agarrar las 2 pestañas. Cojo 1 sobre cada cadena. Entonces tomo lazada, y voy elaborando de 1 en 1 de esta manera en puntada vareta. Ahora nos vamos a encontrar con donde iniciamos. Allí estaré cerrando en punto deslizado, así va formando de esta manera como si fuera sido una vasija. Voy a realizar otra hilera de la misma manera. Iré tejiendo una vareta sobre cada uno. Bueno, ya hice la segunda vuelta, como ustedes aprecian. 1, 2. Vamos a estar cerrando y les indico cómo cambiamos de color. Tomamos lazada, paso aquí y no lo voy a cortar ahí. Lo pongo hacia acá y voy a estar ubicando este tono y paso sobre estos 3 puntos ahí.
Dejo más cortico de esta manera, ahí. Este hilito la sostengo hacia acá y empiezo a tejer. Ahí ya quedó ajustado y voy a elevar 3 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto 1, 2, 3. En la tercera pongo ahí. En este voy a estar ubicando un punto bajo. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. En la tercera pongo punto bajo. Ya llegué aquí donde iniciamos. Entonces allí voy a estar cerrando de esta forma. Pongo punto bajo. Ahí ya cerró. Y vamos a empezar a tejer hacia arriba. Voy a estar ubicando de nuevo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora paso acá. En cada orificio voy ubicando en punto bajo. Así sucesivamente voy haciendo hasta que lleguemos a este encuentro de acá. Con esta guía es como me guío. Entonces cada vez que llego aquí en este tono indica que he terminado la puntada. Voy a hacer otra hilera y así sucesivamente vamos intercambiando los colores como nosotros queremos. Ya como se ve de bonita. He dejado un espacio para poderles indicar cómo vamos a estar cerrando aquí en el terminado. Vamos a trabajar en solo puntada de vareta. En cada espacio, aquí, aquí, en este, he venido ubicando de 4 varetas. Hice de esta manera. Tomo lazada, paso, tomo lazada, paso y cierro. Sobre este pongo 4 varetas. Y voy a cerrar aquí en punto bajo. Queda de esta manera. Ahora paso a explicar la parte de la asa, que yo aquí ya tengo terminado. El largo lo ponen a su gusto. Esta me está midiendo 60 centímetros de largo. Estaré indicando cómo vamos a realizar esta puntada, que es así. Para hacer la medida de la asa, ustedes van a elaborar solo cadenas y que mida en el metro 60 centímetros de largo. De esta manera es como elaboramos las cadenas, así. Ahora paso a explicar para que me salga de esta manera. Cuando ya tenga los 60 centímetros de largo, cuento 12 hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el número 12 pincho la aguja, ahí. Allí voy a hacer un punto bajo. Cierro. Ahora cuento 1, 2, 3, 4, 5. Como ustedes lo aprecian, de esta manera es como vamos a estar elaborando la parte de la asa. Entonces, después de que ya tenemos listo la parte de la asa,
Ahí así, entonces vamos a pegar acá así. Y he dejado un poco de este hilo para pegarlo hacia acá. Vamos a ubicar esto. Recuerden que esto trae un derecho y un revés. Vamos a poner por el lado derecho, que me quede el derecho enfrente. Espero sea de su agrado y puedan realizar solo con material de hilos sobrantes que tengan en casa. Estaremos viendo en un próximo video.